importante que es el tema del nivel freático. Siempre hablamos así. Este es el nivel del terreno y acá tenemos el nivel freático. Agua. ¿Ok? Todo lo que está por encima del agua, gama natural. Todo lo que está por debajo del agua, gama sumersa. Y es lo único que hay en el terreno. ¿Ok? Si yo tengo un recipiente con medidas conocidas y una linda balanza de precisión, yo puedo conocer el gamma y el gamma sumerso. ¿Ok? Mejor dicho, puedo estimar el gamma sumerso, no conocer. Porque el gamma sumerso es el saturado menos el gamma del agua. Y para obtener tanto el gamma saturado como el gamma seco, tengo que pasar por laboratorio sí o sí. Para el saturado, para llenar el espacio de poro y hacer que esté totalmente con un grado de saturación del 100% y tener el gamma saturado. ¿Ok? Y el gamma seco metiendo estufa 24, 48 horas, tener seco el suelo y ahí voy a tener el gamma seco. En orden de valores en cuanto a pesos, el más pesado es el saturado. Después viene el natural. Después viene el seco. Y último, el sumerso, porque el sumerso es el saturado menos el gamma del agua. ¿Ok? Entonces ahí ya ustedes se dan cuenta que si ustedes tienen un terreno, una torre, algo que está sometido a esfuerzo de tracción o lo que sea, de arrancamiento por efecto del viento, y saben que eso se le va a inundar, no es lo mismo tener un gamma natural que tener un gamma sumerso. No es lo mismo tener un 1,6, 1,7 de por tonelada por metros cúbicos que está sosteniendo mi torre que tener 0,8. No es lo mismo. Por eso se caen las torres. ¿Ok? Acuérdense de eso siempre. Nunca, nunca cuando hay agua, este valor es saturado, es sumerso. ¿Estamos? Bueno. Y acá lo que habíamos visto siempre, las consideraciones que hacíamos nosotros con el tema del agua. Primero, si el agua estaba por el caso 1, donde el DSW era mayor que de su F más B, tomábamos tanto el inferior y el superior como cava natural. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando esto estaba acá en el medio del bulbo? Y se puede hacer esta interpolación para obtener el valor al santo botón, porque me llueve un poquitito y me sube y ya mi formulita tengo que calcular cada uno, no tiene sentido. Ahí lo que entra es el sentido común. Si este es un suelo muy arenoso, que me va a subir el agua y que me puede llegar acá a nivel de base, ¿para qué miércoles voy a considerar esto como hasta acá natural, sumerso y acá natural? No, considero todo sumerso, el bulbo y natural arriba. Y el último caso, cuando tengo perdón, el agua acá arriba, esto es sumerso, y esto hasta aquí es natural y hasta aquí sumerso, y acá otra vez viene el criterio del sentido común. Si esto está a 70 centímetros y estoy en una zona baja y que llueve mucho, etcétera, y es un suelo arenoso suelto que me va a llegar al agua hasta la superficie, ¿para qué le voy a considerar 1 metro o 2 metros natural si se me puede llegar hasta la superficie? Más todavía que como los gamas multiplican, si yo penalizo ese gamma dándole el sumerso, voy a tener un valor menor a la carga de rotura, menor a la carga admisible de soporte y voy a ir por el lado de la seguridad. Criterio, acuérdense, criterio. Y con este tema de las cimentaciones, cualquier tipo de seguridad es poca. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que ser lo más seguros posible cuando van a hacer algo. ¿Ok? Bueno, acá después vimos que el Tersay, Capó, Keisel, etcétera, etcétera, cuando el ángulo de rozamiento es 0, ¿verdad? El caso de las arcillas, daban un valor al NC 5.7 o 2 más phi. Estaba por ahí en un valor en el abaco de, fíjense, en el abaco de Tersay, este valor acá es 5,14 fijo, y en las tablas acá es 5,14 es fijo. Este señor Squanton dijo, no, no es tan así. Depende, la palabra que más me gusta en geotecnia, depende de cuánto es lo que penetra voy a buscar un poco el que permite dibujar acá. Aquí está. Yo tengo el nivel de terreno, tengo la zapata, acá tengo arcilla, esto es de su F, y esto es el valor de D.
El señor Skenton dice que no, que NC en arcillas no es 5,14. Depende de la relación D sobre B. Pero esta D, no esta D sub F, D sobre B. Y con ese valor de D sobre B es que yo entro y tengo una curva para continua de otra para cuadrada y circular. Entro acá y acá tengo el valor de N sub C. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que nos dice a nosotros el señor Skenton, que en función a esa relación D sobre B, yo intercepto para zapatas continuas, cuadradas o circulares, la de arriba, continua la de abajo, y tengo los valores N sub C, entonces que son variables. Cuando yo tengo una zapata rectangular, porque está continua, se obtiene este valor de acá y se multiplica por 1 más 0,2 B sobre L, que cuando B igual a L, caso de cuadrada y circular, se convierte en esta curva que está acá. Pero para hallar las rectangulares, tengo que hacer por este tipo de multiplicación. ¿Ok? Está. Y de ahí pasamos, eso era para cualquier tipo de suelo. Otra pregunta que le voy a hacer siempre es ¿la fórmula de Terzaghi tiene en cuenta el asentamiento? No tiene en cuenta el asentamiento. ¿Para qué tipo de suelo sirve? Para cualquier tipo de suelo sirve. La fórmula de Terzaghi tiene o no tiene en cuenta el efecto, el agua en el terreno tiene en cuenta el efecto del agua. ¿Cómo tiene en cuenta el efecto del agua? En la elección de los pesos específicos. Por eso toma el gamma sumerso, toma el gamma natural, RA. Eso tiene en cuenta el gamma, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, las diferencias? Dos diferencias que yo pueda tener rápidamente entre esta fórmula de Skenton y la de Terzaghi. La primera es que Terzaghi para todo tipo de suelo, Skenton es solamente para arcillas. La segunda, que para Terzaghi el N sub C es constante, tiene un valor 5,14. Para el caso de Skenton varía en función al empotramiento en las arcillas, ¿ok? Eso así para así preguntitas que seguramente les voy a hacer porque me encanta hacerle, pero para que entiendan, ¿verdad? Bueno, después nos vamos entonces nosotros a las arenas, donde nosotros decimos que el SPT en arenas da valores cuantitativos. Entonces ahí vinieron los señores Peck, Hanson y Torborn con diferentes aproximaciones con que le iban dando las cargas y la deformación, etcétera. Hicieron unos gráficos, vieron unos grafiquitos muy interesantes que en función a la relación D sobre B, uno entra con el valor B, intercepta a un valor N y nos da el valor de Q admisible. Vamos a ver qué es eso. Esto es así. Yo tengo esas tablitas. Esas tablitas son así. ¿Ok? Esto es para un valor D sobre D sub F sobre D, que él da para D sub F sobre D 0,25, 0,5 y 1. Mayores a 1 toman el de 1, menores a 0,25 toman el de 0,25 y los otros se interpolan. Ok, yo entro con el valor de D, intercepto a una N y me da un valor de Q admisible. Para un coeficiente de seguridad igual a 3, para un asentamiento de 1 pulgada. Estamos, primer concepto, ¿qué es N? N es esto. Nivel del terreno, D sub F, B, me voy acá, B, el N promedio aquí en el bulbo. Ese N promedio es este. Primer concepto. En zapatas, el N promedio para la fórmula de Penn, Haxton y Torborn para obtener la capacidad admisible de soporte en suelo arenoso, teniendo en cuenta el asentamiento, porque me da asentamiento una pulgada, es el N promedio dentro del bulbo. O sea, toman acá, acá, sacan un promedio. Ese N promedio es el que viene a esta fórmula y entro con este ancho B de la zapata y obtengo el valor de admisible. ¿Ok? Obviamente, si los N están por acá, pues tomaré el N que está por acá. ¿Qué me está indicando esta rama acá de esta curva? Que si yo tengo un ancho menor a esto, se me produce el fenómeno que se llama punzonamiento. Tengo un ancho muy pequeño y me punzona en el terreno. ¿Ok? Esa es una cosa importante que usted tiene que saber, que esta inclinación
Porque pueden tener un mismo N promedio para el mismo de su F sobre B, pero con anchos diferentes en un mismo terreno. Hay una zapata que va a tener un funcionamiento porque tiene un ancho, entonces usted tiene que decir, no, un momentito, yo no voy a tener zapatas menores que, por decir un número, 80 centímetros porque voy a tener problemas de funcionamiento. Entonces voy a tener zapatas a partir de 80 centímetros. ¿Ok? Bueno, esta fórmula fue hecha para un suelo de 1,6 toneladas metros cúbicos en esta natural. Entonces, él no tuvo en cuenta cómo estaba el suelo en el terreno, cómo estaba el terreno, o sea, no había agua. Entonces dice que si D sub W es menor que D sub F más D, o sea, si el D sub W está por aquí jodiendo D sub W en este rango D sub F más B, si se encuentra en este universo, esta Q admisible hay que corregir y hay que hacer corregido igual a Q admisible, esta Q admisible por C sub doble D, que es una corrección por agua. ¿Y cuánto vale C sub doble D? Era que habíamos visto 0,5 más 0,5 D sub doble D sobre D sub F más D. ¿Ok? Entonces, de ahí venía lo que yo le decía, que cuando el agua está, si esto vale aproximadamente, porque Q admisible es aproximadamente 1,1 del N, entonces yo tengo un número 10 y el Q admisible 11. Yo le decía, para 10 golpes, un suelo arenoso, 10 toneladas de metro cuadrado. Pero si había agua, entonces habría que reducir por este C sub W. Pero ¿qué pasa si el agua me llega a cada superficie? D sub W es 0, entonces si esto es 0, esto se va y me queda 0,5. Y yo le decía, arenas bajo agua en vez de 10. Si tiene un número de golpes 10, en vez de que valga Q admisible 10, vale 5. De ahí salía eso que inicialmente el primer día de clase le habíamos dicho, por dónde sale, ¿verdad? No es ninguna cuestión de volaterapia, sino que tiene un fundamento teórico, ¿ok? Obviamente más conservador. ¿Está? Entonces, no se olviden que esa fórmula, permite calcular la capacidad admisible de soporte de suelos arenosos teniendo en cuenta el asentamiento con un coeficiente de seguridad igual a 3. Ahí está, por ejemplo, yo quiero coeficiente igual a 2. Si yo multiplico esa coadmisible por 3, ya tener la carga de rotura dividido entre 2 y tengo para un coeficiente igual a 2. ¿Me entiende, verdad? Porque estamos hablando que para un coeficiente de seguridad igual a 3, si me da un valor de coeficiente de seguridad igual a 3, si yo multiplico por 3, voy a tener por definición de coeficiente de seguridad, que es carga de rotura dividido carga admisible, entonces voy a tener que multiplicando por 3 ese valor de la coadmisible, voy a tener la carga de rotura. Y después vimos cuándo se corrige en el dichoso y bendito número de golpe el SPT. Se corrige cuando tenemos. No es cuando tenemos arena. No es cuando está bajo agua. Cuando son arenas bajo agua con N mayor que 15. ¿Por qué cuando N mayor que 15? Porque los suelos densos con agua, cuando cae el mazo y me trae la energía esa al golpear el suelo, parte de esa energía se disipa en el agua. Entonces hay que corregir. Y se corrige con esa fórmula, N corregido igual a 15 más un medio N de campo menos 15. Y la otra corrección que se hace es cuando yo hago el estudio de suelo acá arriba y después resulta que hay una excavación. Si yo me voy y hago el estudio de suelo acá abajo, el número de golpes que me dé a la misma profundidad va a ser diferente porque el confinamiento que yo tengo, la presión lateral que yo tengo en el suelo es diferente. No es lo mismo acá tener 1 metro que acá tener 7 metros. ¿Ok? Entonces se corrige ese valor de C sub n por la formulita 0,77 logaritmo de 200 sobre P sub B. Hasta este valor que está acá, porque yo no puedo tener una corrección mayor. Yo sé que el número de golpes va a ser menor porque tengo diferencia de confinamiento, entonces yo no puedo tomar un coeficiente C sub n 1,1, 1,2, etcétera, etcétera. O sea, menores a 1. Eso dice en la teoría y así hay que hacerlo. ¿Ok? Si yo no quiero usar la formulita 0,77 logaritmo, pues calculo la presión, intercepto la curva y tengo el valor ahí de
el valor del C sub n, exactamente en la línea de la cosa, como cada uno quiera hacerlo, ¿verdad? Después hay una, acá tienen uno que les permite obtener el valor en función al ángulo de rozamiento interno, o sea, el obtener valor del ángulo de rozamiento interno en función a n, entran con los valores de n, interceptan esta curva y tienen acá el valor del el ángulo de rozamiento. ¿Ok? Eso es lo que vimos en el tema de zapatas. Seguimos avanzando. ¿No se cansaron todavía? No, profe, una pregunta. Ya están estudiando conmigo, así que después de acá ya no van a necesitar más estudiar. Más le vale. Profe. Creo que si hubiese sido presencial, esto podíamos haber comido algún sanguchito, algo, ¿verdad? Profe, una consulta. ¿Viste Dime que tú. cuando hay agua se corrige con la fórmula ese 0,5 más D sub F más B sobre algo así, era el que pasaste hace rato? Sí, sí, sí. Pero mi consulta es, ¿viste que se corrige el número de golpes en presencia también, ese que acabas de mostrar Bien, para arenas mayor que 15? ¿Ahí se bien. corregiría dos veces? ¿O cómo el tema? No, me encanta lo que hayas preguntado eso. Eso parece que está previsto que Miguel me haga esa pregunta para yo contestar. Son dos cosas diferentes. Una, cuando yo hago el estudio de suelo y golpeo acá, como yo tengo un mazo que me cae acá y golpea, y yo tengo este suelo que está así, ¿verdad? Un suelo muy denso, que acá tengo el agua, y cae esto y me golpea. Parte se va acá en el agua. Entonces el N es el N corregido. Ese es en realidad el N. No es el otro. Si yo tomo el N y no corrijo acá el N y me voy a la fórmula y corrijo la fórmula de capacidad inicial, me estoy yendo por el lado de la inseguridad. Porque yo no tengo acá 40 golpes, yo tengo acá 28 golpes. Porque es N corregido es igual a 15 más un medio N de campo menos 15, algo así. ¿Ok? Entonces, este N corregido es el real, el real. Entonces, inclusive hay una serie, si ustedes entran en los libros van a ver ahí que hay unas correcciones N60 que dice que corrigen hasta por cómo viene el viento, te corrigen, hay unos factores de corrección que corrigen todas las cosas. Después te van obra y ves que los perros están ahí descalzos haciendo la cuestión, levantan la pesa, un cansancio, la gran 7, ni siquiera levantan los 75 centímetros, los perros te hacen la cuestión bueno, sin comentarios. Por eso que hay que tender a todas las cuestiones tan mecanizadas. Yo me compré un equipo que hace el SPT automático, ¿verdad? El único problema es que para entrar en algunos terrenos me cuesta entrar, entonces tengo que hacer el manual, pero es muy bueno porque ese automáticamente golpea y ahí no hay tu tía que valga que si es la siesta, que si hace frío, que si hace calor, que si a tal hora ya no tienen fuerza los perros, porque hay un aparatito que se llama disparador, que es muy bueno, que es una cosa así, que acá está agarrado el coso, que cuando de acá se estira, esto se levanta y ¡pam! Cae mazo solito para evitar que los perros a ojímetro, porque verdaderamente hacen ojímetro, tienen una muesquita acá esta es una pesa que es así y que tiene un caño. Y ese caño entra dentro de este caño. Entonces hay una cierta altura acá que es por norma, ¿verdad? Porque esto es un peso por una altura que cae, etc. Entonces ellos tienen acá una marca. Y el ñato que está acá levantando esto, mira más o menos ojímetro y cuando llega ahí suelta. Tu tía que van a hacer todos los golpes igual. Sin embargo, con este otro, cuando levantan, esto automáticamente llega a una altura y esto cae automáticamente, que se llama justamente el disparador. Eso se debería usar toda la vida. Yo cuando me voy y veo que no están usando enseguida, ese que como yo tenía un ñato que le multaba si no usaban casco. Cuando yo estaba a 2 cuadras, yo veía que los perros allá sobre el techo, todas horas se colocaban los cascos. Cuando yo venía llegando, ya veía que se colocaban. Y al pedo. O sea, pero así son. Entonces, es complicado, ¿verdad? Bueno, siguiendo a tu pregunta, Miguel, estaba diciendo que eso, entonces nosotros corregíamos por el tema de energía. Después, esto es otra corrección que se hace por agua. Esto no tiene nada que ver con la energía, esto tiene que ver con el suelo. En la fórmula esta,
cuando se entra con el D sub F sobre D correspondiente y entro con el B, intercepto a un N que me da a mí la carga admisible. Esta N ya es la N corregida siempre, porque no tiene nada que ver con la resistencia con esta capacidad admisible ni nada. Tiene que ver con la N real del terreno. No sé si me están captando, no tiene nada que ver con la capacidad admisible, tiene que ver con la N real, porque no es lo mismo que yo golpee un suelo que no tiene mucha agua que otro que tenga mucha agua y que parte de la energía, porque el concepto pues es justamente la energía necesaria para que un peso que cae de una cierta penetre en un suelo tantos centímetros. Ese es el concepto del SPT. Entonces, pero esa energía no tiene que ir al agua, sino ese es el asunto. Ese es el asunto, no tiene que ir al agua. Por eso se corrige el N. Ahí me voy y obtengo el valor de coadmisible. Pero si D sub D es menor que D sub F más D, ahí este valor, porque para deducir ese coadmisible se hizo para un suelo natural, esto es para un coeficiente de seguridad igual a 3 y para un asentamiento de 1 pulgada. ¿Ok? Entonces, este coadmisible tiene que ser corregido por C sub doble D por este coadmisible. O sea, este ahí se corrige por este valor. Este valor es 0,5 más 0,5 D sub W sobre D sub F más D. Acá esto no tiene nada que ver con el suelo. Esto tiene que ver con la posición del agua en el suelo. ¿Entienden cuál es la diferencia? Esto corrige esta capacidad admisible. Y este N corregido igual a 15 más un medio N de campo menos 15 corrige el número de golpes, ¿ok? Corrige a este N de campo, al que cuando yo hice el SPT obtuve el valor. Si hubiese sido arena con número de golpes mayor que 15 bajo agua, no todos los números de golpes. Si yo tengo 10, 12, 14, si yo tengo 25 mi número de golpes, pero no tengo agua, no corrijo. ¿Estamos? Corrijo solamente en el caso de que sea mayor que 15 bajo agua y arenas. ¿Ok? Eso tiene que acordarse bien. El N corregido es solamente para el N campo cuando es arenoso, cuando está bajo agua, cuando tiene mayor que 15 golpes. ¿Ok? O sea, profe, no entonces, es arena bajo. Señor. Menor que 15 no se corrige entonces, aunque esté bajo agua. Menor que 15 no se corrige, y si no hay agua y es mayor que 15 no se corrige. ¿Ok? ¿Está claro eso? Profe, o sea que si yo tengo ¿Sí? un suelo con un suelo arenoso que está bajo agua con un N de 10, le dejo ese N de 10. Así mismísimo. Si no es mayor que 15 golpes, no se corrige. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Estamos eso? ¿Eso quedó claro? Más claro que el agua, profe. Bueno, O sea, más claro que agua. Mayor a 15, arena. Acá justamente te voy a poner. Arenas finas y limos bajo nivel freático para el caso que los valores obtenidos en campo sean superiores a 15. ¿Ok? Fíjate luego, si yo tengo acá 15, 15 menos 15 es 0 y me queda 15. Si yo tengo 10 menos 15 menos 5 y voy a tener un valor negativo. ¿Ok? Entendido. Ok, entonces solamente esa condición, pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuándo se corrige el nivel freático cuándo se corrige el N del SPT? Arena bajo agua. No, está mal. Arena bajo agua con N mayor que 15. Otro dice arena con N mayor que 15. No.
N mayor que arena con N mayor que 15, pero bajo agua. O sea, las dos cosas se tienen que dar, no es una sola, si no, no. Y el otro sí es cuando yo hago mi estudio de suelo acá arriba y después me voy y hago ahí abajo. Son valores diferentes por el tema de confinamiento. ¿Se entiende eso, verdad? Yo tengo más suelo y alrededor y entonces obviamente tengo... ¿cómo te digo? Tengo diferentes valores del SBT y tengo que cambiar porque tengo que considerar diferente. ¿Ok? Acuérdense, no puede ser mayor que 1. Bueno, vamos a, si esto está bien, sigamos avanzando que, Dios mío, ya 1 hora ya estoy hablando, con razón que me duele la garganta. Hago. Lo que después ya no van a estudiar más. Hoy con esto que estamos viendo ya ustedes no tienen que estudiar más. Si no, si no me va a pegar la tuba, tener que estar acá repitiendo esto y después se van a estudiar. Bueno, Zapata, vamos a... Loza era, ¿verdad? Sí, Loza. Vamos, Loza. Losas. Vamos a ver las losas. Un momentito, que no sé qué miércoles es lo que pasa en mi computer. Wait. Un momentito. Bueno, sí. Losas. ¿Qué era la losa? Eso habíamos visto, etcétera, etcétera. Tipo de losa, que eran las macizas, las con capitel invertido, etcétera, etcétera. Cuando eran el tipo de cosa, cuando se hacía, por cuál método rígido, método elástico, el famoso tema famoso coeficiente de balasto que me tiene podrido porque la panacea es el coeficiente de balasto. ¿Cómo se calcula? No me el problema. Bueno. Y acá hay el concepto que habíamos hablado 20.000 veces, que dijimos que el tema de las fundaciones compensadas. Acuérdense que habíamos hablado de que si yo tengo un suelo y tengo yo tengo, este es mi nivel del terreno, y tengo un punto que está acá a una profundidad Z. Esto está con una gamma Z y está tranquilito ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo vengo y excavo esto? Saco este suelo. Saqué gamma Z. Mira, si lo que yo pongo acá encima a este suelo no excede gamma por Z, por D sub F o por D sub F, este suelo no se entera. Y eso se llama compensación total. Y acá se introduce un criterio que habíamos hablado, que era la carga neta, que era la carga transmitida menos gamma por D sub F, que es el alivio de tensiones. Cuando esto que está acá es igual a 0, yo tengo, cuando la Q neta es igual a 0, yo tengo lo que se llama compensación total. ¿Ok? Si Q neta no es igual a 0 y transmite algo, ahí empieza la losa a trabajar como losa de cimentación,
y que tenemos que ver en el estrato que yo le estoy transmitiendo la carga, cuánto aguanta ese terreno para ver si la carga que yo estoy transmitiendo, si esta carga neta que le estoy transmitiendo puede aguantar o no puede aguantar el suelo. Así de sencillo, eso es lo único que tenemos que saber nosotros. ¿Ok? Si yo tengo una edificación de tantos pisos y nosotros damos que la carga por pavimento es igual a 1,2 toneladas por metro cuadrado, ¿verdad? Lo que llega acá, que yo tengo que comparar con esto, en el caso de losa es la carga neta. Y esta siempre es la carga admisible. ¿Ok? Yo tengo que ver siempre para verificar mis losas de cimentaciones que sean menor o igual que la carga admisible. O si no, tengo problemas. ¿Qué pasa cuando carga neta es igual a 0? Obviamente, la carga no pasa absolutamente nada, tengo compensación total, lo que fuere, ¿verdad? Cuando la carga neta es distinto de 0, entonces tengo que calcular la carga admisible. ¿Cómo calculo esa carga admisible? Para arena, la carga admisible vamos a calcular por 2,2 por n. ¿Ok? ¿De dónde viene esto? Viene de acá. Donde obviamente estoy porque el B es una cosa, estoy por acá, ¿verdad? Porque veo la losa de cimentación. Este es el valor de n, que vamos a ver cuál valor de n, ¿verdad? Entonces, esto me da acá, habíamos hablado siempre que era 1,1 del n. Pero como se admite deformaciones del doble de lo que se considera para las zapatas, tomamos el valor del doble multiplicando por 2,2 en vez de 1,1. ¿Ok? Sabiendo que si D sub W es menor que D sub F más D, esta Q admisible hay que hacer Q admisible corregida C sub W por Q admisible. Esta Q admisible. El C sub W es el mismo que el otro. La única diferencia es que si yo tengo mi losa y esto es D sub F y esto es B, yo me tengo que ir B y tengo que buscar el menor n promedio corregido acumulado B por debajo de D sub F. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Yo acá a lo largo de D voy teniendo unos valores de n. Pero ¿qué pasa? Yo hice mi estudio solo acá. Y ahora yo tengo esta excavación. Como yo tengo que corregir esta n por confinamiento, yo tengo que tener el n corregido primero, que es igual a C sub n por n de campo. ¿Ok? Y ese C sub n era que habíamos visto 0,77 logaritmo de 200 sobre P sub D. O me iba en esa formulita donde tenía casi, esto entraba con P sub D, tas, y tenía el valor de C sub n. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es calcular el valor de C sub n para cada valor y corregir el número de golpes. ¿Ok? Vamos, le voy a mostrar acá una cosa. Yo tengo, acá está el fondo y acá yo tengo estos valores. Esto es n de campo. Para cada valor, en función, tengo que tener un valor de sub n que es en función de la presión, que voy calculando, que habíamos visto que era el gamma por z, dependiendo si hay agua, si no hay agua, y tomo los sumersos o lo que fuera.
voy a tener acá el N corregido. Por ejemplo, voy a tener acá el N1, el N2, el N3, el N4, el N5, etcétera, etcétera. Y acá voy a tener el N acumulado, corregido acumulado. O sea, N1, este es N1 más N2, N2, este es N1 más N2 más N3 sobre 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que buscar aquí el menor N, promedio corregido acumulado. Este menor N es el que entra en la fórmula coadmisible igual a 2,2 N. ¿Está? Eso está en el ejercicio que vimos de losa de cimentación. Está demasiado clarito cómo se hace, cómo se obtiene, etcétera, etcétera. Este menor valor de N, promedio acumulado, B, acá tenemos, perdón, acá está la excavación, esto es D sub F, ¿verdad? Esto es B. El menor N promedio acumulado, B por debajo de D sub F, B por debajo de sub F, es el que va ahí para la fórmula y la que me corrige la fórmula, la que multiplica por 2,2 me da el valor de coadmisible. Que hay que ver el tema del agua para ver si tengo que tomar o no el corregido. Si esto es menor que D sub F más B. ¿Ok? Esto tiene corregido que es coadmisible por C sub W. ¿Entienden? Pero así se obtiene el valor de la Q admisible para el caso de las arenas. Y para las arcillas, el coadmisible, me voy por el señor Esquénico. ¿Ok? Donde tengo que ver los valores acuérdense que es C por NC sobre el coeficiente, entonces tengo que buscar el C, todos los valores de C, promedio acumulado y sacar un valor de ahí. ¿Ok? ¿Está? Entonces, y ahí no se corrige por agua, porque no tiene nada que ver el agua con el tema de la arcilla. ¿Estamos? Entonces, en el caso de, habíamos visto ejercicio de dado una cierta edificación, ¿verdad? Con N pisos, teníamos una carga por pavimento que era 1,2 toneladas por metro cuadrado. Teníamos número de pavimentos igual a N. Teníamos el de su F, que me implicaba a mí la cantidad de subsuelo. Teníamos el gamma del suelo, que, una cosa, que habíamos visto que para el alivio, esto era gamma por D sub F, siempre que yo haga el alivio de tensiones, este gamma es gamma natural, aunque aquí haya D sub W. Siempre en el caso de cuneta igual a carga de pavimento por el número de pavimentos menos gamma por D sub F, este gamma siempre es el natural. Siempre, ¿ok? No se vayan a olvidar eso, por favor. Siempre este gamma es el natural para obtener el valor de Q sub E. Aunque haya agua, ¿ok? Habíamos visto por el tema de la supresión, etcétera, etcétera, que se sumaban las verticales y quedaba este gamma natural. El tema del agua, en el tema de las edificaciones, cuando yo tengo acá el nivel del terreno y tengo mi subsuelo, y yo tengo acá agua, el agua se tiene en cuenta por dos motivos. Uno, porque el agua acá me crea esto es D sub F, acá me crea una presión que es gamma del agua por D sub F menos D sub W. Esta presión es la misma que tengo acá. Es exactamente la misma.
¿Qué hace? Uno, cuando yo calculo esta losa de fondo, hay que ver el tema de armar esto por el tema de la supresión, porque tengo una fuerza de abajo para arriba y me va a reventar la losa si es que yo no armo esto por este efecto del agua. Pero lo más importante es que yo tengo que tener un peso de esta edificación para que si yo estoy bombeando esto, sacando agua para que esto se rebaje y yo pueda poder excavar en seco, yo pueda apagar la bomba cuando el peso de la edificación sea mayor que esta subpresión que se me produce al apagar la bomba, pues si no se me va a levantar. ¿Ok? Entonces yo le podría preguntar, bueno, si yo tengo 5 metros de agua en una excavación hasta llegar al fondo, o sea, tengo una subpresión de 5 toneladas metro cuadrado. Considerando peso de cada losa, 1,2 toneladas por metro cuadrado, ¿cuántas losas tengo que tener antes de apagar la bomba? Y agarro 1,2 multiplicado por una profundidad, tiene que ser igual a 5. ¿Ok? Para equiparar esa presión. Entonces ahí yo desconecto mi bomba. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Acuérdense que el tema en el caso de las losas de cimentación, cuando yo tengo el cálculo del alivio es con el gamma natural directamente. Pero no hay que olvidar el tema del agua para el cálculo de la supresión y para el tema del levantamiento. ¿Ok? Eso, por ejemplo, para decirle, usted tiene una piscina, nunca cambien el agua de su piscina. No hace falta cambiar el agua de la piscina. Le pone todos los químicos a vivir para ver para que el agua esté limpia y punto. Porque si llegan a cambiar el agua de la piscina, si llegan a vaciar su piscina y su piscina estaba pipí, cucú, no tenía ningún problema, pues vaciaron esa piscina y empieza, si hay agua en el terreno, le hace una pequeña fisurita y olvídense dónde van a encontrar cuál es la fisura y está, ¿ok? Lo peor que hay para una piscina, dejar vacía. Nunca se olviden de eso. Bueno, un poco... Acá está lo que habíamos hablado, el tema que se sumaban, etcétera, que daba gama natural siempre. Estaba como habíamos calculado, 2,2, cómo se hacía para corregir, etcétera, es lo que les expliqué. ¿Okay? Y la verificación de las losas. Eso es losa de cimentación. Vamos a ver qué viene después, que teníamos pozos. Tenemos que ver con pozos. Ok, ¿qué le puedo preguntar yo de losa de cimentación? ¿Cuánto de valor de Q sub n para una compensación total? Igual a 0. ¿Ok? ¿De dónde se saca el n para la fórmula Q, Q admisible 2,2 de n en una losa de cimentación? Si es el promedio debajo de la losa, si es o es el menor número promedio acumulado corregido B por debajo de su F, S. ¿Ok? Sepan cómo lo tiene. Ahí puede estar el problema de todas las cuestiones. Si yo sé de dónde se obtiene cada término de una fórmula, no tiene ni para qué miércoles aprender la fórmula de memoria. No hay lo que aprender nada de memoria. Ok. Losas. Pozos. Vamos a ver qué miércoles es lo que le dijimos de pozos. Pozos y cajones, los pozos indios, etcétera. Procedimiento constructivo, acuérdense las lanzas de agua. ¿Están viendo algo ahí? No, No profe. están viendo absolutamente nada y yo estoy hablando como un loro. Ahí ya ven, ¿verdad? ¿Ya Sí, ven? profe. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran las semiprofundas? Podían hacer con hormigón ciclópico y acá arriba hacer las cuestiones estas, cómo se hace cuando el revestimiento que tiene un ángulo de inclinación, que las lanzas de agua son un espectáculo, porque uno va metiendo agua, salen por ahí, va aflojando el suelo y permite que se pueda ir excavando, que hay un valor de función de la fricción lateral en función al tipo de suelo que nos da Tersaghi. Habíamos visto los cajones, o sea, el proceso, cómo se iba haciendo, etcétera, cómo se iba cargando.
había un tipo de cilindro, eso para que sepan, ¿verdad? Telescópico, que es más fácil, porque una vez cuando uno entiva un pozo de cimentación, muchas veces no existe poder humano que saque el revestimiento, ahora ya es con revestimientos perdidos, y hay este tipo de revestimientos que son tipo flow, se llama go, quiero decir, que se levanta y como estos van por adentro, salen totalmente fácil, ¿verdad? Se pueden levantar. El pozo Chicago se hacían con madera, esto se usó mucho inicialmente. Hicieron pozos de bastante profundidad, eran con suncho de madera, con listones. Y después están los entibados con lodo bentonítico, que es un procedimiento que se va, como si fuera el pilote perforado, ¿verdad? Con circulación de lodo y se va teniendo. Y los cajones, que habían los cajones, el cajones de fondo abierto, que eran estos que está acá, el famoso pozo indio, que es el que le hablé con los ladrillos que se iban haciendo, y los otros que son los que pueden ser los cajones flotantes, que no en nuestro caso, pues, a no ser que construyamos algo en el lago o en la bahía, que se cierra esto y se va, y cuando está se le sacan los tapones, los tapones de fondo y se desciende. Eso necesitan buzo y todas esas cuestiones, pero ahí fíjense, en el río Tajo en Lisboa, dimensiones de 42 por 23, se atravesó 32,5 metros de agua, 30 metros de fango, 20 metros de arena y piedra suelta, hasta alcanzar una profundidad de 82,50. Así se hizo eso, o sea, antes se usaba eso, obviamente, eso a medida que avanza el tiempo y los años, van avanzando las tecnologías y se hace mucho más fácil todo. Bueno, en el pozo de cimentación a compresión en arena, sin tener en cuenta el asentamiento, se hace por terzaí, acordándose que hay que sacar el suelo de adentro, o sea, se toma el menos gamma de F siempre, y teniendo en cuenta el asentamiento es por Peck, Hanson y Torun, como las zapatas, que es 1,1 por N, y el N es el N promedio abajo. Y otra vez, como es la fórmula de Peck, Hanson y Torun, tienen que tener en cuenta que fue calculado para F igual a 3, para un asentamiento de 1 pulgada, y con suelo sin presencia de agua. Si hay agua, se corrige por C sub W, la misma cosa. ¿Ok? Y para arena, arcillas por Skenton, donde con D sobre D se calcula el N sub C. Y acá vemos que habíamos hablado, aquellos donde teníamos en cuenta la fricción lateral o no teníamos en cuenta la fricción lateral. Cuando teníamos en cuenta la fricción lateral, teníamos la fórmula, la carga que estaba sometida al pilar, el peso del pozo menos el peso del suelo, y eso tenía que ser igual o menor a la resistencia a la base, la carga admisible, que es la carga de la base dividido, esto estamos acá hablando de fuerza, la carga de base, que es la capacidad admisible de la base por el área de base, dividido el coeficiente de seguridad en la base, más la carga por la fricción, dividido el coeficiente de seguridad de la fricción. ¿Ok? Y sin fricción lateral, no tenemos en cuenta la fricción lateral, es solamente esto. ¿Qué varía el tema de fricción lateral o no fricción lateral? Es que cuando tenemos la fricción lateral, ¿verdad? Esto es en arcilla, cuando tenemos la fricción lateral, para calcular la capacidad admisible de soporte de la base, que lo hacemos con Skenton, que está en función de D sobre B, si se considera la fricción lateral, no se debe considerar D sobre B un valor, sino que se toma igual a C. O sea, le voy a graficar eso más rápido para que entiendan mejor, porque no es como... yo tengo un pozo de cimentación, ¿ok? Está metida. Este es un suelo arcilloso, una arcilla. Entonces, yo digo, voy a tener en cuenta la fricción lateral, tengo una carga Q, tengo el peso de mi pozo, tengo el peso del suelo que saqué, y a esto equilibrio tengo acá una que es la carga admisible de la base por la superficie de la base, y tengo acá una lateral que es una adherencia por la superficie lateral. Si yo considero que este suelo se tiene en cuenta la fricción lateral, quiere decir que este suelo está actuando acá. Cuando yo calculo la superficie de la resistencia, perdón, cuando yo calculo la resistencia
de la punta que hago con D sobre B para hallar el valor de N sub C. Si esto es D. Si yo estoy considerando esta fricción lateral que está acá, no puedo considerar que este D sobre B también me colabora acá para obtener el valor de N sub C, porque este suelo que está acá, esta arcilla, estaría colaborando a la vez en la fricción lateral y en la punta. Entonces lo que se hace es se toma con D sobre B igual a 0 en el caso de que yo considere la fricción lateral. Entonces, la fricción lateral me va a colaborar en esta fórmula. En esa capacidad de carga lateral me va a colaborar este suelo. Pero aquí en la punta no. Entonces, para que no me considere ahí en la punta, tengo que tomar D sobre B igual a 0 y obtengo aquí el valor y ahí saco el valor de N sub C. Si no considero esta fricción, entonces solamente voy a tener que a la carga que yo tengo acá, más el peso de la pila, menos el peso del suelo, solamente me resiste la punta. Y en ese caso, todo este suelo que está acá también colabora a la punta y el D sobre B va a ser distinto de 0 para obtener el valor de la capacidad admisible de la punta. ¿Se entiende ese concepto? Lo que yo no puedo hacer es mezclar dos cosas. Si yo estoy considerando que el suelo me colabora con la fricción lateral, no puedo considerar que ese suelo también me colabora en la punta. Entonces, para que no me colabore en la punta, si considero la fricción lateral, el D sobre B tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso se entiende bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Acá verifico. Está mal. Estoy haciendo una... Eso porque eso tienen que tener bien en claro, por favor, a la hora que consideran. ¿Ok? Y entonces, veníamos acá en arcilla, entonces sin tener en cuenta la fricción lateral, teníamos acá la fórmula cuál era, etcétera, y acá le dicen con qué valor tienen que considerar D sobre D igual a 0. Entonces, ¿qué pregunta yo le... Bueno, eso es sometido a compresión, atracción. Atracción es muy fácil. Yo tengo la condición de carga es la carga admisible a la atracción, lo que se opone el peso de la pila y el peso del suelo. Cuando estamos nosotros hablando en arena, eso se me arma un tronco de cono. Y ese tronco de cono me forma un diámetro, tengo esta cuestión, ¿verdad? Yo tengo el pozo de cimentación acá. Vamos a suponer que esté así. Tengo una carga de tracción y tengo el peso de la pila y lo que se me opone es el peso del suelo. Esto me tengo un diámetro superior y esto tengo un diámetro inferior y eso es lo que el tronco de cono que está acá. No, ya no sé por qué me voy a verificación de losa. Sorry. Ok, ¿qué es este tronco de cono que está? Ay, Dios mío, perdón, otra vez. Estoy medio... Ahí. Ok, el tronco de cono que es pi por E sub f sobre 12, diámetro superior, etcétera, y para allá el diámetro superior es una cuestión de trigonometría, así que no viene al caso. Cuando es, en el caso de las arcillas, hay forma de un ángulo, me olvidé mostrarle algo